Les bendiga a todos, hermanos. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes en este día hermoso que el Señor nos concede para que juntos podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre es un honor, siempre es un hermoso privilegio el poder, hermanos amados, llegar hasta donde usted se encuentra, ¿verdad? En cualquier lugar que usted se encuentre hoy en este día, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su ministerio y que el Señor pueda seguir guiándonos para que podamos hacer su bendita obra aquí en la tierra, hermanos. Vamos a continuar con la predicación de la palabra y hoy vamos a hablar bajo el tema consagrados para Dios a través de Jesús. Consagrados para Dios a través de Jesús. Y vamos a leer el verso 19, hermanos, del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Esto hoy, nos ha ayudado muchísimo a todos nosotros. Hemos aprendido mucho, hermanos. La palabra es tan insondable y que sigue, ¿verdad?, enriqueciendo nuestras vidas y ayudándonos a parecernos más a Cristo. Dice el verso 19, hermanos, para la gloria del Señor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar al Señor para que siempre, siempre sea la gloria y la honra para nuestro Rey y que todo lo que hagamos, hermano, pueda servir para nuestra edificación. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo tan hermoso del poder acercarnos delante de tu presencia, Señor. Te pido que hoy tu palabra pueda llegar a cada corazón para que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Te ruego que nos dirijas, Padre, para que el propósito del llamamiento en cada uno de nosotros se manifieste en aquellos que aún no han sido alcanzados. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, dirígenos y ayúdanos y permite que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Pertenecemos a Dios porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. El sacrificio en la cruz del Calvario ha bastado para que nuestra vida fuese comprada y fue comprada a precio de sangre, hermanos. Y esto es algo muy importante porque nos ayuda para que usted y yo podamos guardarnos para Dios, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Dios, porque el precio ya fue pagado, hermano. Usted y yo íbamos rumbo hacia el infierno. Íbamos destinados a una muerte eterna, mas sin embargo, la misericordia, la gracia de Dios nos alcanzó y hoy por su gracia somos salvos, dice la bendita palabra del Señor. Como todos saben, hermanos, Israel fue separado de las naciones para ser un pueblo santo para Dios. Era para hacer algo especial, para poder manifestar sus atributos, su carácter, para que los pueblos, las otras naciones pudieran ver el Dios grande, el Dios de amor que Israel tenía. Y vea que lo que dice Levíticos, hermanos, acentuando esta gran verdad. El Levítico 19:2, una parte del texto: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Qué linda palabra, hermano. Era un mandato, era una ordenanza. Dios había escogido a Abraham para que de la promesa, hermanos, de esta promesa de su descendencia, este pueblo pudiera ser santo, para que pudiera llevar el nombre de Dios en alto. Ahora, la iglesia también ha sido santificada por Cristo para cumplir así el plan de salvación para todas las naciones. Y esto debe de llenar nuestro corazón de alegría y debe de saber que usted y yo también no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido santificados, hemos sido comprados, hemos sido separados para poder llevar este plan de salvación y que las almas que no conocen a Cristo por la palabra y aún por el testimonio nuestro, hermanos, delante de ellos, ¿verdad?, que Cristo está obrando en nosotros, que Cristo está trabajando en nuestro interior, ellos también puedan ser alcanzados para la gloria del Señor. Vamos a ver 3 puntos y en estos puntos veremos el desarrollo del proceso de la santificación de Cristo y también el desarrollo, hermanos amados, de la separación que usted y yo tenemos para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Punto número 1 habla acerca de la santificación de Jesús. La santificación de Jesús. Como todos saben, leímos hace un momento que Jesús se santificó
a sí mismo por los suyos. Y esto es algo importante, hermanos. Ahí vemos la expresión, ¿verdad? No tenemos tiempo, pero usted conoce el texto bíblico, cómo él expresa que él mismo se santificó. La Biblia dice que el Padre, hermanos, lo separó y lo envió para poder pagar el precio, ¿verdad? Por la culpa que había en nosotros. Ahora, los hombres, a diferencia de todos nosotros, para poder ser santificados, debemos de ser santificados en la bendita palabra del Señor. La palabra nos santifica, la palabra, hermano, limpia nuestra vida y eso nos hace diferentes delante de este mundo hostil que con día a día, hermanos, quiere envolvernos en el sistema de que ellos tienen. Vea lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. La palabra es la que santifica al cristiano. La palabra es la que limpia al cristiano. Y ahí dice, tu palabra es verdad. No hay otra cosa, hermanos. Y esto es sumamente importante. Debemos de entender lo que la palabra nos enseña para que podamos ser más amadores de la palabra de Dios, para que podamos sumergirnos en el río de la palabra del Señor, hermanos. Esto es algo sumamente importante para la iglesia del Señor Jesucristo. No es por falta de directriz que la cristiandad de hoy en día no ha crecido espiritualmente. El enemigo ha sabido cómo manipular, hermanos, la vida del cristiano para perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Hermanos, esto es algo muy importante. Y vea lo que hizo Cristo, hermano. Cristo, al ser santificado, se pone aparte para dar su vida y ser el autor y consumador de la fe. Eso lo vemos nosotros en la Biblia. Él estaba aparte, hermano. Mire, la santificación implica separarse. La santificación implica conocer y entender, hermanos amados, que yo no soy cualquier cosa. Ahora, no estoy hablando de prepotencia, no estoy hablando de opulencia. Estoy hablando, hermanos, de un rol que ha sido asignado de parte de Dios para nuestra vida. No es lo que usted y yo pensamos, es lo que el Señor ha establecido en su bendita palabra, hermanos. Cristo, Él se puso aparte para poder dar su vida. De igual nosotros debemos de estar separados, hermanos. Debemos de estar santificados por la palabra del Señor. Cristo es el mayor ejemplo para nosotros, el cual usted y yo debemos de seguir. Hebreos 2:10 lo enseña de manera muy detallada y otros textos bíblicos que el mismo libro de Hebreos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué hermosa palabra, hermano. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Cordero fue separado para dar su vida por los suyos. El Cordero fue apartado, hermanos. Él se santificó a sí mismo. Él dio su vida para poder, hermanos amados, darnos a nosotros la oportunidad también de entender esta separación, de poder comprender la separación que ha hecho el Padre al habernos comprado a precio de sangre. Usted y yo, una vez más, lo vuelvo a repetir, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dejemos de ver este mundo como algo, hermanos, al cual usted y yo debemos de aferrarnos. No debemos de aferrarnos a lo que este mundo ofrece. Usted y yo no somos de este mundo, dice la Biblia. Usted y yo le pertenecemos al Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces el Cordero fue separado. Lo vemos también en Juan 10:17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Él dio su vida, hermanos. Nadie se la quitó, y ahí dice la Biblia, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Santo es la bendita palabra del Señor. Nosotros somos santificados en Jesús. Somos santificados porque Él nos compró. Porque usted y yo, hermanos, fuimos comprados por ese precio glorioso. Ese precio, ese derramamiento de sangre
Esa sangre que Él virtió en la cruz del Calvario bastó para poder saldar la deuda que había sobre cada uno de nosotros. Hoy nosotros por eso debemos de vivir en santidad, debemos de vivir apartados para Dios, pero sobre todo llevando el bendito mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Punto número 2. Un pueblo santificado que pertenece a Dios. Un pueblo santificado que pertenece a Dios. Pablo les escribe a los corintios, hermanos amados, en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, y les dice: a los santificados en Cristo Jesús, oiga, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a vivir separados. Hermanos, ¿pero qué nos va a ayudar? La palabra. La palabra nos va a enseñar la separación que hay entre el mundo y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. La palabra. Usted y yo fuimos llamados a vivir separados, a vivir apartados, ejerciendo el ministerio, hermano, porque fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos justificados para la gloria del Señor. Usted y yo, hermanos, hubo una obra gloriosa sobre nuestra vida, según 1 Corintios 6:11. Y habla de un tiempo pasado, no está hablando de un tiempo presente. Y erais algunos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la santificación es un regalo como todos los otros beneficios que Él nos ha dado. Él nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, según Efesios, hermano. Te digo, debemos de estar alegres y contentos. Y en vez de estarnos enfocando en lo que el mundo ofrece, debemos de vivir enfocados en el llamado que Dios nos ha hecho, hermano. Cualquier cosa hace tambalear nuestra fe, cualquier cosa hace tambalear nuestra vida y pone a pensar, pone en duda el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, hermanos. No puede ser que las circunstancias externas de este mundo hagan tambalear mi llamado y hagan tambalear la fe que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Debemos de entender que la fe en Cristo nos hace diferentes a los demás y se manifiesta en obras que demuestran el carácter de Dios. Y esta es una buena exhortación para nosotros, hermanos. ¿Será que nosotros estamos manifestando el carácter de Dios, hermanos, a través de la fe que Él ha depositado en nosotros? ¿Será que usted y yo estamos siguiendo al Dios Todopoderoso para honrarlo a Él con todo nuestro corazón? Estamos viviendo una vida separada delante del Dios Todopoderoso, ejerciendo, hermanos amados, el ministerio que Él ha puesto en nuestra vida, predicando la palabra del Señor. Son preguntas que podemos hacerlos hoy en esta hora. Y debemos de hacerlas. Debemos de hacerlas. Porque lamentablemente muchos de nosotros, hermanos, vivimos alejados literalmente de la separación que Dios ha establecido para la iglesia, para aquellos que Él ha llamado, para aquellos que han sido establecidos en ministerios, hermanos, que ejercen, ¿verdad?, autoridad sobre otras personas. Lamentablemente, muchas veces dejamos mal el evangelio. Lamentablemente, muchas veces, hermanos, el evangelio es vituperado por nuestra conducta delante de ellos, delante del Señor y delante de los que están bajo nuestro cuidado. ¿Estamos manifestando el carácter del Señor? Esta pregunta la dejo para todos nosotros. Concluyo con el punto número 3. Un pueblo consagrado que revele el carácter de Dios. Eso es lo que Dios desea, hermano. Eso es lo mínimo que Cristo espera de nosotros. Un pueblo consagrado que revele el carácter de Dios. Hermanos, la elección de Israel tenía como objetivo ¿cuál? Revelar a las naciones que era una nación diferente a las demás. Porque ¿qué sentido tendría tener a un Dios poderoso que les abría el mar, que les daba de comer en el desierto, que brotaba agua de la roca y ser iguales a las demás naciones que adoraban a dioses paganos, que vivían apegados, hermanos amados, a muchas cosas que se alejaban del principio que Dios había establecido? No tenía ningún sentido. Pues piense usted también, ¿qué sentido tiene nosotros también el haber sido separados, hermanos, y santificados? Y no estamos proclamando el evangelio, no estamos exhibiendo la cruz de Cristo. No tiene ningún sentido. ¿Eso quiere decir que ha sido en vano el sacrificio de Cristo? No.
No ha sido en vano. El problema es que no hemos entendido el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida y la santificación y separación que hay para usted y para mí. Y el ejemplo que el Señor nos pone, hermano, yo siempre he dicho algo tan hermoso, que el Señor es un Dios lleno de amor y misericordia. ¿Por qué razón? Porque con aspectos prácticos, cotidianos, que usted y yo manejamos todos los días, nos enseñan grandes verdades para que no nos perdamos en el llamado que Él nos ha hecho. Vea lo que dice Efesios, hermanos, 5:25. Verso 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un matrimonio debe estar, hermanos amados, unidos con una lealtad firme, cotidiana, todos los días. Que las circunstancias no puedan violar esa unidad. Es algo, yo creo que la mayoría de los que nos hemos sido alcanzados tenemos los conocimientos de lo que es un matrimonio, hermano. De la lealtad que debe tener el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. El evangelio es similar. Entendamos esta verdad. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Veamos el amor de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Se entregó a sí mismo por ella, hermanos. ¿Para qué se entregó, dice la Biblia? Para santificarla, habiéndola purificado. ¿En qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí está el detalle. La lectura, hermanos, el indagar en la palabra. Debemos de sumergirnos en la bendita palabra del Señor. No debemos de vivir ausentes de esta gran realidad. Es algo que debe de ser latente en nosotros. Hermanos, volvámonos a la palabra. Volvámonos a escudriñar la palabra. Volvamos a ser necesitados continuamente del estudio bíblico de la bendita palabra del Señor. De la leche no adulterada, hermanos. De la palabra no adulterada. Usted debe de escudriñar la bendita palabra. Deje de estar viendo fábulas huecas y vanas que lo que hacen es entretener al ser humano, hermano, y desenfocar al Hijo de Dios del propósito del cual Dios lo ha establecido. Dejemos de ver todo eso que no edifica para nada, hermanos. Y enfoquémonos en el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Jesús, hermano, nos consagra como pertenencia exclusiva de Dios y la palabra nos santifica en medio de un mundo lleno de inmoralidad. Solamente la palabra puede santificarnos en el declive de este mundo tan perverso, hermanos. No hay otra cosa, hermano. Ya hemos hablado del espejo, hemos hablado de la importancia de todo esto. Concluimos hoy en esta hora. La Biblia dice que toda práctica de pecado es desobediencia a Dios y quebrantamiento de su voluntad. Ahora, debemos de dejar bien claro hoy en este día que no hay pecado sin importancia. Por muy pequeño que sea, ha costado la sangre de Cristo, hermano. Aquí no hay, ¿verdad? Algunos dicen mentiras blancas. ¿Cómo que mentiras blancas? Pecado es pecado, hermano. Dejémonos de cuento. Dejémonos de cuento. Ahora, pero debemos de comprender que el sacrificio de Cristo puso fin a los sacrificios sacerdotales. Y todo aquel que se arropa del sacrificio de Cristo fue limpio y santificado delante de Dios. ¿Por qué? Por la ofrenda de su Hijo. Hoy aquí, hermano, la solución es volvernos a Cristo. Venir delante de Él, hermanos, para poder reconocer el pecado. Y esto para los amigos. El amigo debe de reconocer su pecado delante del Señor y humillarse. Debe de reconocer que ha vivido desenfrenadamente en el mundo. Y es importante que Él pueda humillar su corazón, como también nosotros debemos de reconocer que hemos sido separados para Dios. Hemos sido consagrados, hemos sido santificados para nuestro Dios. Y debemos de vivir esa vida, hermanos amados, constantemente en el espejo de la bendita palabra del Señor. Ven a Él y salvo serás. Oramos en esta hermosa hora. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias por tu palabra en esta hermosa hora. Por este momento tan especial, porque siempre hay exhortación para nosotros, porque siempre hablas a nuestra vida, porque siempre renuevas nuestro corazón. Hoy en esta hermosa hora, Dios mío, glorifícate, exáltate, Señor amado, llenándonos de entendimiento, Señor, y llenándonos, Padre, del conocimiento de tu bendita palabra, para vivir separados, para la gloria y la honra de tu nombre.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Este es un llamado para todos nosotros. Debemos de entender que hemos sido santificados, es decir, separados para, hermanos, vivir para el Dios Todopoderoso. Sigamos adelante, luchando, peleando la buena batalla de la fe. El tiempo, hermanos, se está cortando. Vamos avanzando en una carrera desenfrenada. Eso quiere decir dos cosas, que Cristo viene pronto, pero también debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo y prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor les bendiga a todos. Que se despide usted de su hermano y su amigo, el hermano López. Y recuerde, Cristo viene pronto. Bendiciones y adelante la orden del Señor. Bendiciones.